Bien, probando, uno, dos, tres, ya estamos en el vivo. Muy buenas tardes. Acá saludo a la primera persona que está conectada hoy. Buenas tardes, Estelia. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Adriana. Esto es Café Literario, transmitiendo en vivo como todos los miércoles a las 15:30 desde el Siam Hofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA, desde nuestra sede, transmitiendo en vivo. Acá saludo también a Cora. Hace varios miércoles, muchos miércoles que hemos, digamos, de alguna manera empezado a tener este ritual de saludarnos con las primeras personas que se conectan a este vivo, y también, por supuesto, a todas las personas que después nos siguen a través del canal de YouTube. Pueden encontrarnos allí e insistimos mucho, nos gustan mucho sus comentarios. A veces, tal vez al no tener un manejo de las redes sociales, se desconocen algunas cosas. Cuando les pedimos que dejen sus comentarios, es porque de esa forma nuestro canal adquiere mayor visibilidad. ¿Y cuál es la intención de tener esta mayor visibilidad, de tener este mayor alcance? Que más personas que puedan interesarles los contenidos que compartimos puedan disfrutarlos, ¿sí? Esto es una propuesta gratuita, abierta, así que cuanto más es compartida, cuanto más es comentada, de algún modo entre todos y todas estamos colaborando, contribuyendo a que personas que están lejos o que tal vez no pueden ir a un lugar en forma presencial para acceder a actividades, puedan tener un buen momento cultural, artístico, de gimnasia. ¿Por qué no? También estamos transmitiendo en vivo talleres tanto de yoga como de gimnasia. Así que bueno, sabemos que nos acompañan y bueno, volvemos a reforzar ese apoyo que es tan importante para que estos espacios abiertos sigan y puedan crecer, ¿sí? No solamente para las personas que habitualmente disfrutan de estas propuestas, sino también para aquellas personas que pueden acercarse por primera vez, ser agentes de difusión. Esto es lo que nos permite la comunidad virtual, ¿sí? Colaborar, compartir contenidos, hace bueno, que podamos de alguna manera aportar, aunque sea chiquitito, nuestro granito ahí de arena para que otras personas accedan a contenidos culturales, ¿sí? Acá también saludo a Simón de San Miguel, a José, Marcelo. Bien, muy buenas tardes a todas las personas que están ahí conectadas y a los que nos siguen por distintos lugares. Hoy, 6 de abril 2022, vamos a dedicarle el cafecito de hoy, esta edición de Café Literario, a alguien que llamaron el Ángel de Villa Crespo, un personaje súper especial también. Venimos del miércoles pasado de referirnos a Gleiser, este editor romántico, alocado, que creía en la literatura. Y a partir de la figura de Gleiser también aparece otra figura muy importante, en este caso escritor, no editor, y médico, ¿sí? Escritor y médico, ¿sí? El Ángel de Villa Crespo. Voy a compartir con ustedes hoy un artículo publicado por Infobae. La nota se titula El Ángel de Villa Crespo. ¿Quién fue Naón Milleritsky, el médico y escritor que contó en yiddish, atención, contó en yiddish la vida de los inmigrantes en la Argentina? ¿Sí? Hoy entonces vamos a dedicarle este pequeño espacio, este ratito, a Naón Milleritsky, médico y escritor que contó en yiddish la vida de los inmigrantes en la Argentina. La nota tiene un autor y el autor es Raanan Rein, que es un historiador israelí que investigó
acerca de la corriente migratoria que llegó a la Argentina en los comienzos del 1900, ¿sí? Voy a compartir con ustedes algunos fragmentos de esta nota y contarles que Naón nació en un pequeño pueblo de Rusia, ¿sí? En 1900, y a los 11 años llegó a Buenos Aires con su familia. Hasta ahí algo muy similar a tantísimos inmigrantes, como hablamos el miércoles pasado de Gleiser, más o menos con la misma edad, llega de un pequeño pueblo de Rusia a los 11 años. En el 2019, por primera vez, una editorial, la editorial Tren en Movimiento, va a publicar el libro, el único libro, traducido además al español, llamado Un médico judío en el viejo Buenos Aires. Un médico judío en el viejo Buenos Aires, editado por la editorial Tren en Movimiento, que tiene una selección de cuentos que ya están, como decía recién, traducidos del yiddish. Y acá vamos a compartir un fragmento del prólogo, como recién les decía, a cargo del historiador israelí Raanan Rein. La trayectoria personal de Nachman Milevitsky nos permite ver sus aspectos singulares, pero también va a reflejar en muchos aspectos, como recién les comentaba, la de miles de inmigrantes judíos de la Europa oriental, ¿sí? Al llegar a Buenos Aires en los años 10 del siglo pasado, Nachman se va a transformar muy rápidamente en Naón, y el niño del pequeño pueblo de Volinia se va a convertir casi instantáneamente en un adolescente porteño. Veo ahí que se han ido sumando público, auditores, audiencia quise decir, perdón, audiencia ya habitual, Marta, Berta, sí, una alegría saber que están allí, a Simón desde San Miguel también, una enorme alegría saber que están conectadas y conectados. Entonces, Nachman, que era su nombre original, rápidamente va a pasar a llamarse Naón, ¿no? Acá esto de la identidad en la traducción, ¿no? De tener un nombre y de pronto con 11 años ser llamado por otro nombre, por una circunstancia de, bueno, de estar en otro territorio, en otra cultura, en otro idioma, por supuesto. Llega de Volinia, Volinia es la localidad, el pueblo con B corta, Volinia, y casi instantáneamente va a convertirse en un adolescente porteño. Y acá es interesante el trabajo que nos propone este historiador, Raanan Rein, porque va a ser algo que quienes siguen este taller saben que a mí me gusta y nos gusta mucho, ubicarnos, ¿no? Para poder comprender ciertas cuestiones. Y él dice: las élites y las autoridades nacionales argentinas adoptaron a partir de mediados del siglo XIX una política inspirada en ideales positivistas. ¿Qué quiere decir esto? Que se fomentaba con mucho, digamos, con mucha fuerza la inmigración desde Europa. Los ideales positivistas, entre otras cosas, lo que fomentaban era que llegaran inmigrantes, pero no inmigrantes de cualquier lugar, sino de Europa específicamente. Cabe recordar que al comenzar el proceso de independencia del colonialismo español, en 1810, la superficie del país era de unos 2.780.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Esa era la superficie de nuestro país allá por 1810. Repito, 2.780.000 kilómetros cuadrados. Para que sea más fácil imaginárselo, algo equivalente a casi toda la Europa continental, ¿sí? Pero sus pobladores,
en este territorio, no llegaban a ser ni siquiera 500.000, que equivalía a la cuarta parte de los que tenía por entonces la pequeña y montañosa Confederación Suiza, o por ejemplo la quinta parte de los pobladores con que contaba la ciudad de Londres. O sea que claramente la densidad poblacional era mínima, 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 mínima. Entonces, en estos ideales positivistas de impulsar fuertemente la inmigración, especialmente la que venía de Europa, estaba la esperanza de convertir a nuestro país en un polo de atracción para inmigrantes. Y en el imaginario de estos convocantes había un perfil del inmigrante deseado, por decirlo de alguna manera, o el inmigrante que soñaban, ¿sí? Se imaginaban protestantes del noroeste europeo, que era el sector más industrializado, una población que podría contribuir al desarrollo y al proceso de modernización, que por entonces era muy importante. Pero claro, este ideal de este perfil del inmigrante que iba a venir a nuestro territorio, pronto quedó ese ideal reducido a la nada. ¿Y por qué? Y ahí me gusta que los que están con ganas chateen sin ningún tipo sin reprimirse el deseo de chatear, si estos relatos, esto que están escuchando, que hace tantas referencias históricas y a momentos de nuestro país, les hace pensar en otras cuestiones, acá pueden dejarlo en el chat y por supuesto después también pueden seguir dejando sus comentarios, ¿sí? Tal vez yo por momentos no miro el chat, sepan disculpar porque estoy acá tratando de llevar adelante un texto que estoy leyendo para ustedes y con ustedes en el vivo, entonces bueno, a veces puede ser que no los lea, ¿sí? Les decía que había un perfil del inmigrante, ¿no? En ese imaginario positivista que estábamos recién describiendo. ¿Qué era? ¿No? Protestante, proveniente del noroeste europeo, repito lo que dijimos antes, pero esto quedó rápidamente descartado porque la mayor parte de los recién llegados eran precisamente del sur y del este de Europa, sobre todo italianos, españoles, y minorías que no profesaban lo que se denominaba la denominación cristiana, y donde había judíos, musulmanes, algunas también religiones profesadas por la inmigración japonesa, lo que convirtió a Buenos Aires específicamente, rápidamente también, en una metrópolis, en la que hasta la década del 20 del siglo pasado, la mitad de sus habitantes, o incluso más, no habían nacido en ella. Y acá vamos a hacer un punto y aparte. Aprovecho para saludar acá a todas las personas que están allí, también a Marina, que también está allí, Berta, creo que la saludé, Lili, Mercedes, bien, muy buenas tardes. Este punto y aparte que quiero dejar acá, tal vez pasa rápido y lo leo muy rápido y se pierde un poco el sentido. Piensen, primeros años del siglo XX, comienzos del siglo XX, estamos hablando en los comienzos del 1900. Buenos Aires, como decíamos recién, se convierte, sí, por supuesto, en una metrópolis, ¿sí? Pero piensen que casi hasta la década del 20, o sea, los primeros 20 años del siglo XX, la mitad de los habitantes, e incluso un poco más, que vivían en Buenos Aires, no habían nacido en Buenos Aires. Esto un poco también para reflexionar acerca de nuestra identidad, ¿no? ¿Qué entendemos hoy por identidad cuando decimos que somos argentinos o argentinas, quienes lo somos? Lo estuvimos charlando también en otro taller, en el taller de los martes.
esta idea, ¿no? También hasta qué punto, ¿no? ¿Quién es más argentino que quién, ¿no? ¿Quién puede arrogarse tener más argentinidad que otra persona, ¿no? ¿Qué apellidos los consideramos, los naturalizamos como más nuestros y cuáles los seguimos considerando extranjeros, ¿no? Esta idea de la extranjeridad y de la identidad, ¿no? Cuando Buenos Aires, y no solamente Buenos Aires, pero bueno, estamos ubicando acá, recuerden que empezamos hablando del Ángel de Villa Crespo, ¿no? Entonces por eso hacemos este recorte en Buenos Aires. Por supuesto que este fenómeno tuvo distintas repercusiones, el fenómeno de las corrientes migratorias muy distintos de lo que ocurría en Entre Ríos, que lo que podía ocurrir en el sur de la provincia de Buenos Aires o en el sur de la Argentina, ¿sí? Pero lo cierto es que Buenos Aires prácticamente contaba con una mayoría de población que venía de otro continente, de otra cultura, y no de una, dos o tres. El famoso crisol de razas, como se decía antes, hoy no lo llamaríamos así, definitivamente no, pero hay un punto donde sí era acertada, digamos, la comparación en el sentido que procedían de distintos lugares, con distintas religiones, y donde también es muy interesante ahí pensar e ir a los historiadores, a las historiadoras, y ver hasta qué punto algunas cosas quedamos por ciertas o por hechas, cómo fue el proceso de integración, si siempre fue tan optimista como algunos testimonios o algunas producciones literarias nos muestran, qué momentos críticos, bueno, tener testimonios, ¿no? de cómo fue, ¿no? Y cómo es hoy también, porque pocas veces nos referimos también a las corrientes migratorias que hoy son presentes, los movimientos, ¿sí? En el mundo, bueno, por supuesto, ni hablar de los refugiados, ¿no? Bueno, hay mucho para hablar ahí, pero el hecho importante es esto, ¿no? Que la historia nos va dando cuenta de cómo se fueron configurando, ¿sí? Nuestras identidades, que es un proceso vivo, es un proceso dinámico, no es algo estático. Y es interesante tal vez ahí detenerse un poco a pensarlo. Bien, los rumores, continúa este historiador israelí, refiriéndose entonces, para quien tal vez recién llega al vivo de hoy, refiriéndonos a los primeros años del siglo XX y específicamente a Naón Mileritsky, que fue un médico que además escribió en yiddish y que fue traducido recién hace muy poquito tiempo, en el 2019. Hasta entonces, quienes no leemos yiddish no podíamos acceder a estos textos, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más en este análisis que hace este historiador y dice: los rumores sobre las posibilidades que ofrecía la inmigración en la Argentina, donde cualquiera podía vivir libremente y prosperar, lógicamente se difundieron entre las concentraciones urbanas y también en las rurales de judíos en Europa, incluyendo la región de Volinia, que era de donde venía Mileritsky, ¿sí? El mito, la famosa frase de hacerse la América, fue diseminado rápidamente por redes transoceánicas familiares y étnicas. En realidad, para la mayor parte de los judíos inmigrantes, la Argentina fue un lugar en el que podían o pensaban asegurarse la vida para ellos mismos y también como un lugar posible para la educación de sus hijos, donde podían establecer un nuevo hogar, ¿sí? En un lapso breve establecieron instituciones comunitarias y una red de escuelas judías que satisfacían sus necesidades también sociales, además de las económicas, y sus necesidades culturales. Cabe aclarar acá
que en muchos casos, no en todos, pero en un volumen considerable, esta inmigración venía con un bagaje cultural, ¿sí? Muy, muy fuerte. Y por esto esta impronta cultural en las comunidades que se fueron fundando en la Argentina. ¿Sí? Acá Cora dice, muchos lo lograron con mucho esfuerzo. Sin duda, siempre es un esfuerzo, ¿no? Y ni hablar en aquellos años, pero también hoy poder adaptarse sin perder lo propio, cómo llegar a un lugar y poder enriquecerse con lo que tiene ese lugar y al mismo tiempo no perder lo que cada quien considera sus raíces. Bueno, es un ejercicio ahí muy, muy grande, sin duda, un esfuerzo muy grande de adaptación, con distintos resultados también, ¿no? Como siempre decimos, no solamente depende de ese inmigrante cómo se adapta, sino también de quienes lo reciben, ¿no? Qué contexto social, político, económico lo recibe a ese inmigrante, en qué condiciones, ¿no? Las condiciones habitacionales. Hace poco habíamos hablado el 8 de marzo, ¿se acuerdan de la ley de lo que pasó con los conventillos, ¿no? Cómo vivían los inmigrantes urbanos, en lugares que no estaban absolutamente aptos, ¿no? Eran lugares con una escasez de higiene, era inhumano, ¿sí? Y las personas que allí vivían pagaban por esos lugares, así que bueno, muchas veces era muy, muy duro, sin duda, pero aparece esta necesidad, ¿no? De agruparse y aparecen allí las primerísimas instituciones comunitarias y que además iban a servir de marco para un rico mosaico de vida que reflejaba una amplia variedad de creencias, identidades, ideologías, ¿sí? Y prácticas sociales. Realmente era de una diversidad súper rica, ¿sí? Mientras las élites gobernantes intentaban imponer el concepto de crisol de razas, pero para asimilar, que no es lo mismo que intercambio cultural. La asimilación es un fenómeno muy distinto, ¿no? Es donde una cultura con menos posibilidades se encuentra absolutamente, como lo dice la palabra, asimilada, fagocitada, digamos, por la otra. Entonces, bueno, acá lo que dice, estas son palabras de este historiador, dice, bueno, las élites gobernantes intentaban, bajo el concepto de crisol de razas, asimilar a los nuevos inmigrantes en la nueva sociedad argentina, sobre todo mediante el sistema educativo estatal. Distintos grupos e individuos elaboraban, de hecho, variadas identidades híbridas que dejaban lugar a distintos componentes identitarios, ya sean culturales como también étnicos, ¿sí? Acá Marta dice 112 habitaciones el conventillo de la Paloma, que lo hablamos exactamente, Marta ahí haciendo una articulación, un linkeo con el programa anterior. Sí, bien, acá también estoy saludando a Rachel, muy bien, a Rosa, bueno, hay otras personas que no alcancé a ver las que están en el chat, pero aprovecho, sepan que después, como siempre les digo, cuando estoy tranquila y no en el vivo, me pongo a ver quién estuvo, si hubo algún comentario, alguna sugerencia, así que muy contenta de que estén allí, agradecida de que estén allí también. Y acá viene el tema habitacional de nuevo, ¿no? La elección de vivienda en un barrio determinado u otro estaba influenciada por varios factores que tenían que ver, entre otros criterios, con la distancia del lugar del trabajo, el precio del alquiler, los medios de transporte disponibles, las oportunidades comerciales para el negocio que muchas veces pensaban instalar, la cercanía de parientes, de familiares y de paisanos, esa figura, la figura del paisano, ¿sí? El paisano era aquel que compartía de origen el mismo pueblo, ¿sí? Hoy se encontraban aquí, pero compartían el mismo pueblo de origen, esa figura del paisano.
Obviamente para muchos resultaba más fácil integrarse en una zona en donde también se podía utilizar la lengua materna y donde los códigos culturales de algunos vecinos no parecían desconocidos. Lógicamente, la tendencia de agruparse, ¿no?, frente a tanta incertidumbre, frente a tanta soledad, en muchos casos, es lógico que te agrupes con quienes comparten tu lengua, tus códigos culturales, el sabor de tu comida, ¿sí? Las cosas que más se extrañan cuando se vive en otro país. Por supuesto, cada cual lo vive a su manera y es muy personal, pero hay cosas comunes que podemos decir, que la comida, ¿no?, ciertas comidas, el olor de ciertas plantas, que no todos los lugares crecen las mismas plantas, ¿no? Hay perfumes, hay olores que nos hacen recordar a nuestro lugar, a nuestras raíces, ¿no? Entonces, el agruparse con otros, compartir esos guiños, sin duda, hace que sea mucho más fácil afrontar los procesos de adaptación, ¿sí? Y acá tenemos, en este mismo café, tenemos personas que viven en el extranjero hace años, y que, bueno, en distintas oportunidades han compartido, ¿no?, lo que se siente, ¿no?, lo que en portugués se dice la saudade, y por otro lado también el enriquecimiento, ¿sí?, de estar en otra cultura y por supuesto no es algo que necesariamente sea malo, pero que sí, sin duda, genera emociones muy intensas y muchas veces encontradas. Así que bueno, era más fácil poder compartir esa lengua, esos códigos. En tales circunstancias era menor el desafío de desarrollar sentimientos de pertenencia con la adopción de componentes identitarios locales. Ahí donde aparecía esa amalgama, ¿no? Esto que tan bien Gerchunov retrató en sus Gauchos judíos, ¿no? Esto de el mate, ¿sí?, y el gefilte fish, ahí, juntos, compartiendo el mismo lugar en la cocina, ¿sí? Esta metáfora, ¿no?, de dos elementos tan distantes, que eran tan distantes, y que hoy, ¿quién podría señalar una distancia entre ellos? ¿Cuántas generaciones ya hay que estos dos elementos lo tienen juntos y no lo plantean como algo novedoso ni llamativo? Se ha naturalizado. Una identidad se ha ensamblado con la otra y ha generado otra identidad nueva, ¿no?, donde se toman elementos de distintas identidades. Y ahí, bueno, da mucho para hablar, para cuestionar, para reflexionar. Y por supuesto, acá aparece algo que tiene una fuerza muy grande, ¿sí?, que es la lengua. Y en este caso, cuando estamos hablando de Milevitsky, era que escribió en su lengua materna, el yiddish. Y como también hace unos años, nuevamente, vieron que hay olas, ciclos, donde ciertas cuestiones quedan como en el olvido y luego, ¿no?, se producen fenómenos que hacen que vuelva a resurgir. Generaciones jóvenes, nuevas generaciones, retoman su interés, y es algo que está pasando con el yiddish nuevamente, felizmente, que editoriales pequeñas, tal vez alternativas, se interesan por traducir cuentos en yiddish, y de esa época, a principios de siglo, ¿no? Ahí entonces también, ¿no?, esta idea de lo viejo, lo nuevo, que no siempre también deben presentarse como pares antagónicos. Acá también, ¿no?, una editorial pequeña, en comparación, digo, pequeña con las grandes editoriales, rescatan, ¿no?, esta perlita y la ponen al alcance de lectores y lectoras hispanos, latinoamericanos, rioplatenses, ¿sí?
interesante, porque aparte estos cuentos hablan de lo que era en ese entonces Buenos Aires y específicamente algunas situaciones muy puntuales, muy de época, ¿sí? Muy de época. Bien, entonces esta idea de agruparse, esta idea de reforzar identidad, y acá dice Rachel, como siempre desde Israel, acá tenemos un ejemplo. Rachel está viviendo en Israel y es argentina, ¿sí? Bien, miles de inmigrantes judíos vivieron estas experiencias que estamos relatando acá y por supuesto incluimos a la familia Mileriski. Es precisamente el fenomenal éxito de su ascenso social, él termina recibido de médico. A ver qué dice acá Cora, dice, es verdad, mi nuera, que no es de la cole, adora el gefilte fish y le encanta escuchar historias de la inmigración judía, sin duda, porque forma parte de la historia argentina. Ya no es la historia del otro, es la historia mía, tuya, independientemente de la procedencia. Forma parte de la historia argentina. Entonces, cualquier persona que se considere argentina no tendría que considerar que le es ajena la historia de las inmigraciones y en este caso de la inmigración judía, porque han aportado y siguen aportando, porque estos aportes no tienen vencimiento, a nuestro acervo cultural, nuestro patrimonio cultural, ¿sí? Así que ya es como que es imposible separar algo cuando ya no se ha transformado y es una sola cosa. Entonces decíamos que acá Naón tiene un ascenso social gracias al estudio. ¿Se acuerdan de Mi hijo el doctor? Esta inolvidable obra, bueno, que plantea también ahí un retrato de época, ¿no? El ascenso social gracias al estudio, ¿sí? Naón logra recibirse de médico, ¿sí? Y va a escribir en yiddish y de esta manera manifestar que el yiddish o cualquier otro idioma llevado desde Europa o Asia es también parte de América Latina y de su panorama lingüístico. Forma parte de ese conglomerado complejo, diverso, heterogéneo, de muchos colores, de muchos sonidos, de mucha riqueza. Valvanera, denominado popularmente el Once, y Villa Crespo pasaron a ser durante muchos años, por entonces, los barrios judíos por antonomasia. Ambos se convirtieron rápidamente en los centros de comercio y vivienda más importantes de los judíos porteños. Villa Crespo, que hacia mediados de la década de 1930 era ya el hogar de unos 30.000 judíos. Es a la vez escenario y una de las protagonistas de una importante parte de la creación literaria de Naón Mileriski. Los cuentos del Ángel de Villa Crespo, como podemos llamar a este médico que atendía a tantos pacientes del barrio, nos sirven como un lente adicional para acercarnos a observar la vida social de obreros, sastres, carpinteros, tejedores y personas de otros oficios que poblaban sus calles. El barrio que ha producido a un Manuel Gleiser y que le hemos dedicado el cafecito del miércoles pasado, ¿se acuerdan? También proveniente de Rusia en 1908, que fue un padrino de los grandes escritores contemporáneos a él. Samuel Eichelbaum, escritor de sainetes de gran popularidad. Julio Jorge Nelson, cuyo nombre y apellido original era Julio Rosowski, periodista, autor, comentarista de temas tangueros, ¿sí? Ben Molar, cuyo nombre era Moisés Smolarchik Brenner,
figura clave en la difusión del tango, y al gran autor considerado a veces como prototipo del judío porteño, al que ya le hemos dedicado un cafecito, Israel Zeitlin, cuyo seudónimo era César Tiempo, ¿sí? Este mismo barrio también fue el semillero de una figura menos conocida para las nuevas generaciones que en su momento se alejaron del Yiddish en sus vidas cotidianas, y que fue el doctor Naon Mileritzky. Acá también se agradece en esta nota a Cacho Lotterstein, quien rescató la memoria de esta figura tan argentina y tan judía con la traducción de varios de sus cuentos al español y la importante introducción del volumen de este libro. El libro se llama Un médico judío en el viejo Buenos Aires, cuentos escogidos, Naon Mileritzky, y con la edición de la editorial, vaya la redundancia, Un tren en movimiento. La nombré tantas veces que me quedó ahí. Un tren en movimiento. Siempre nos quedan cosas por fuera de este vivo, pero tenemos un tiempo que respetar. Aprovecho para saludar a Esther, a Elena. Me da muchísimo placer saber que participan de esto, que les gusta, que les interesa, y eso a mí me sigue impulsando para seguir planificando y moliendo otros cafés. Así que acá estaremos próximo miércoles 13 de abril, vamos a estar en el mismo horario, 15 y 30 horas, transmitiendo en vivo. Como les decía, algún material me ha quedado por fuera. Lo que voy a hacer, estén atentas, atentos, lo voy a postear en nuestra página de Facebook, y también lo vamos a mandar a través de nuestra lista de difusión por WhatsApp. Recuerden, aquellas personas que estén interesadas en saber nuestra grilla, nuestra agenda de actividades presenciales, pueden también pedirnos, agendar nuestro WhatsApp y pedir de recibir nuestra lista de difusión, y de esa manera se van enterando de las novedades y también pueden disfrutar de estos talleres, ya por supuesto en la versión grabada en diferido, ¿sí? Así que quienes todavía no reciben las novedades por WhatsApp pueden hacerlo agendando nuestro teléfono. En todo caso, después, si alguien no lo tiene, me lo pueden pedir por mail o lo pueden pedir por mensaje en privado y les pasamos nuestro WhatsApp. También, si se meten en la página del CIAM y ven los datos, van a ver que allí también está nuestro WhatsApp. Muchas gracias, Marta. Nuevamente gracias a ustedes, es un enorme placer, y bueno, las y los veo el próximo martes presencial 11 de la mañana y el miércoles virtual 15 y 30 horas. Muy buena semana, que estén muy bien, será hasta la próxima. Hasta pronto.